Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Inferencias del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística. Y antes de iniciar con el tema, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. También le agradecemos a Ruth, quien nos acompaña hoy en la lengua de señas. Antes de iniciar con el tema, quisiera preguntarte, ¿conoces algún cronopio? ¿Sabes qué es un cronopio? Y esto va relacionado muy con el tema de hoy, ya que trabajaremos las inferencias. Es decir, hoy nos volveremos detectives del texto. Vamos a entender cómo encontrar algunas pistas dentro del texto para que saquemos más información de lo que realmente el texto nos dice. Entonces hoy tú te convertirás en un detective. Regresando a la pregunta, ¿tienes alguna idea de qué es un cronopio? Te doy 10 segundos para que dibujes un cronopio en tu cuaderno. Dibújalo como tú quieras, como tú te lo imagines. Y luego veremos si coincide con la visión. Te presento acá mi cronopio. Este es el que yo dibujé. Así me lo imagino yo. También tú te lo has de haber imaginado de alguna forma diferente. Ahora quiero que me acompañes a leer una pequeña historia, una historia breve acerca de un cronopio. Historia. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz. La mesa de luz en el dormitorio. El dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Este relato breve es del escritor argentino Julio Cortázar. Ahora, con base a lo que hemos leído, hazte algunas preguntas. ¿Qué es un cronopio? ¿En dónde estaba el cronopio? ¿Qué quería hacer el cronopio? ¿Nos lo dice el texto? ¿Crees tú que nos lo está diciendo literalmente? Esto se relaciona con las inferencias. Pero también quiero que te des cuenta de algo. ¿En dónde inicia el cronopio? Está dentro de su casa. ¿Qué es lo que quiere hacer? Salir. Pero está buscando la llave y no la encuentra. Y cuando piensa en el exterior, piensa nuevamente que tiene que encontrar la llave. Aquí está creando una figura literaria o de pensamiento que vimos en la sesión anterior. ¿Te recuerdas cuál es? Si oponemos los términos adentro y afuera, ¿qué estamos creando? Correcto, una contradicción. Y a estos términos les llamamos antónimos. Y acá está creando una paradoja. ¿Te das cuenta cómo se puede aplicar también a nuestros textos? ¿Y cómo todos los temas que hemos visto se encadenan? Ahora también quiero que me acompañes de este lado a que veamos estas imágenes. Acá tenemos algunas imágenes de objetos cotidianos. Ahora te pediré que escojas 3 imágenes que creas tú te puedan dar información acerca de una profesión, es decir, a lo que se dedica una persona. ¿Cuáles crees tú de estas imágenes que nos indican una profesión? Tenemos una manguera, un casco y fuego. ¿Qué profesión es? Correcto, es un bombero. Ahora
que imágenes, al juntarlas, nos dan información acerca de un lugar. Correcto. Las montañas, el árbol y el pájaro o ave. ¿Y qué lugar nos dicen? ¿Qué lugar nos sugieren? Un campo, un bosque. Y por último, ¿qué imágenes nos sugieren la idea de una estación o del tiempo que hace refiriéndose al clima? Correcto, tenemos la sombría, un charco y gotas. Se refieren a lluvia. Ahora, ¿fue necesario que yo escribiera la palabra para que tú entendieras de qué estábamos hablando o que tú, con base a lo que conoces, entendieras o imaginaras de qué profesión, lugar y tiempo estábamos hablando? No, no hubo necesidad, sino con lo que tú ya conoces, lograste sacar esas conclusiones y lograste unir las imágenes para crear una idea. Ahí ya estás sacando una inferencia, ahí ya estás haciendo o determinando conclusiones. Si te das cuenta, nosotros sacamos conclusiones a partir de inferencias y lo hacemos siempre. Cuando sales en algún momento y ves el cielo nublado, piensas que va a llover, no necesariamente está lloviendo, pero las evidencias o lo que ves, tú logras determinar que puede que llueva. ¿Por qué? Porque ya conoces cómo el cielo se pone o has estudiado que al momento que va a llover el cielo se oscurece, y también a partir de tu experiencia tú ya sabes que en algunos momentos cuando el cielo está nublado puede que llueva. Es decir, juntas información que has aprendido estudiando, leyendo, con experiencias y sacas una conclusión que luego será comprobada o puede que nos estemos equivocando. Ahí ya estamos sacando inferencias. Pero vamos a repasar también un poco de los temas anteriores y vamos a ver cómo comprender un texto, ya que la inferencia y la comprensión lectora van de la mano, se relacionan directamente. ¿Y cómo podemos comprender un texto? Aquí veremos algunos temas que ya hemos desarrollado. Para comprender un texto tenemos que entender o tenemos que determinar qué tipo de texto estamos leyendo. ¿Te recuerdas que ya vimos 3 tipos de texto general? ¿Cuáles eran esos tipos de texto? ¿O cuáles son esos tipos de texto? Uno nos narra sucesos, ya sean ficticios o reales. El otro nos da información acerca de la realidad. Y el otro nos transmite ideas a través del uso bello y elegante de la palabra. ¿Cuáles son esos 3 textos que ya vimos sus características? Muy bien, el narrativo, el informativo y el poético. Ya conoces sus rasgos, ya conoces su forma, entonces tú ahora ya puedes determinar qué tipo de texto estás leyendo. Luego tenemos que determinar su estructura. Recuerda que un texto narrativo se compone de introducción, nudo y desenlace, pero no necesariamente en ese orden. Luego el texto informativo tiene un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y por último, el texto poético está compuesto por versos y estrofas, así como por rima y sílabas, un determinado número de sílabas. Luego tenemos las ideas. En este caso hablamos de las ideas, ya sea la idea principal y las ideas secundarias, y lo que nos presenta el autor a lo largo de ese texto, qué nos quiere dar a entender. Pero estas ideas son las que literalmente están en el texto, las que nosotros leemos. Luego tenemos que unir esas ideas con nuestro conocimiento previo. Y este conocimiento previo no aparece en el texto. ¿Por qué? Porque quien está escribiendo supone o piensa que ya conocemos acerca de ese tema. Entonces, nos exige o nos pide que nosotros, con base a lo que nosotros ya conocemos,
lo unamos con las ideas que nos están exponiendo o nos están transmitiendo y formemos ya un nuevo conocimiento. Y tenemos también la comprensión inferencial. La comprensión inferencial es ir un poco más allá del texto, es preguntar al texto y preguntarnos a nosotros qué estamos entendiendo acerca de este texto. Y tenemos primero que entender y confrontar la información. ¿Qué me quiere decir el autor? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué no me está diciendo? Porque hay algunas ideas que nos las van a sugerir y no están dichas literalmente en el texto. Luego, nuestra experiencia. ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos leído acerca del tema? Por ejemplo, ahora estamos conversando acerca de las inferencias. ¿Qué sabes tú de los tipos de texto? ¿Sabes cómo se dividen, sus características, su estructura? ¿Por qué? Porque ya lo viste o ya lo estudiaste anteriormente. Entonces, en este momento eres capaz de conectar ese tema con este, porque ya lo conoces. Y por último, preguntas. Me tengo que preguntar qué me está diciendo el texto, qué le entiendo al texto, qué no me está diciendo. Por ejemplo, en el de historia, ¿qué es un cronopio? ¿En dónde está el cronopio? Lo que hemos leído, ¿tú crees que el cronopio está en su casa o está en algún otro lugar? Si crees que está en su casa, ¿por qué piensas que está en su casa? Puede que te lo sugiera los sustantivos o las palabras que usa. Llave, puerta de calle, mesa de luz, dormitorio. Nos da a entender que está adentro de una casa, pero no lo está diciendo literalmente, sino que al momento que tú lo lees, tú puedes ir determinando ese uso de las palabras y determinar un significado general. En este sentido, entonces, vamos a pasar al tema general o al tema específico, que son las inferencias. Ya lo has puesto en práctica, es decir, sacando conclusiones acerca del cronopio, sacando conclusiones acerca de las imágenes. Entonces, ahora vamos a ver qué es una inferencia. ¿Qué es una inferencia? Como te indiqué, en una comprensión inferencial es ir más allá del texto, es preguntarnos y preguntar al texto, es también cuestionar al autor. Siempre que leas, cuestiona lo que estás leyendo, cuestiónalo con lo que tú conoces, para que lo puedas determinar si estás entendiendo lo que lees o no. Entonces, la inferencia será la información que nos está dando el texto más nuestra experiencia, es decir, nuestro conocimiento, lo que nosotros sabemos del tema, lo que nos ha pasado o las ideas que nosotros tenemos acerca de ese tema. Y al unir ambos elementos, la información y la experiencia, tendremos una conclusión. Las conclusiones son ideas que nosotros sacamos a partir de estos dos elementos y que nos llevan a pensar o determinar algo. ¿Y cómo sacamos conclusiones? Es sencillo, preguntándonos. Siempre cuestiona, siempre pregunta a lo que estás leyendo, a lo que estás escuchando, a lo que estás viendo. Nunca des por verdadera una información. Siempre pregunta. Acostúmbrate a preguntar. ¿Hay alguna duda? Pregunta. ¿No estás de acuerdo con algo? Pregunta. A partir de ahí sacarás conclusiones y formarás tu propio criterio. Ahora, acá hay un ejemplo de una inferencia para que la trabajemos. En lenguaje coloquial, Pedro sudaba chorros. El sol alumbraba fuerte. Acá nos está diciendo lo que le está pasando a Pedro y nos está diciendo también cómo está el ambiente. Ahora, con base a tu conocimiento, si decimos Pedro sudaba chorros, el sol alumbraba fuerte, ¿qué momento del día es entonces en el que se encuentra Pedro? Observa o analiza que no te estoy preguntando quién, no te estoy preguntando qué le está sucediendo, sino que te estoy preguntando algo que el texto no nos dice. ¿En qué momento del día está Pedro?
Y como te dije, tenemos que convertirnos en detectives del texto. Con base a tu experiencia, ¿en qué momento del día el sol alumbra más fuerte? Puede ser al mediodía, cuando está justo en el medio. Entonces podemos inferir que si Pedro estaba sudando a chorros, que es una expresión exagerada, y el sol alumbraba fuerte, por lo tanto Pedro estaba ya sea jugando, caminando al mediodía. Pero es porque nosotros ya tenemos una información previa de qué pasa a mediodía, que el sol está muy intenso, y con base a nuestra propia experiencia nosotros sabemos que también a mediodía hace mucho calor. Unimos las dos informaciones que tenemos y ya estamos sacando una conclusión. Ahora tenemos también dos tipos de inferencia. La inferencia textual, que son las ideas que aparecen directamente en el texto, como acá. Si yo te pregunto qué le estaba pasando a Pedro, sudaba chorros. ¿Cómo estaba el sol? Alumbraba fuerte. ¿O cómo alumbraba el sol? Ahora tenemos la inferencia extratextual, que es la información previa, es decir, nuestra experiencia, lo que nosotros hemos vivido o nuestro conocimiento previo. Eso va más allá del texto. Como vimos el ejemplo, si te pregunto en qué momento del día era, el texto no nos lo dice literalmente, pero gracias a lo que tú ya conoces y tu experiencia, tú puedes sacar la conclusión de que Pedro estaba a mediodía o durante la mañana cuando esto sucedía. Ahora veremos 4 tipos de inferencias. Tenemos la inferencia de agente, la inferencia de lugar, la inferencia de tiempo y la inferencia de acción. La primera, la de agente, responde a la pregunta general ¿quién? Nos va a decir o vamos a sacar información o conclusiones acerca de una persona. Tenemos acá un ejemplo. Agustín perdió su mochila con libros. Directamente la pregunta no sería quién, sino ¿qué es Agustín? ¿Qué crees tú que es Agustín si decimos que él perdió su mochila con libros? ¿Qué pistas te da mochila y qué pistas te da libros? Muy bien, un estudiante. Entonces podríamos concluir que Agustín es un estudiante. Luego, inferencia del lugar. Responde a la pregunta general ¿dónde? Si decimos encontramos los escritorios limpios, ¿a qué lugar nos referimos? Nuevamente llamo tu atención a que la información que te estoy preguntando no está en el texto, pero tú con lo que conoces tienes que sacar conclusiones. Podemos hablar que estamos señalando que puede ser alguna escuela, algún instituto, colegio o alguna oficina, pero también dependerá de si extendemos más el texto. Pero tenemos esos 4 lugares. Luego la inferencia de tiempo responde ¿cuándo? Tenemos acá el ejemplo, me despertó su llamada, aún estaba oscuro afuera. ¿Qué momento del día era? Tenemos 2 opciones, noche o madrugada. ¿Por qué? Aún estaba oscuro. Y generalmente, ¿qué momentos del día conoces cuando hay oscuridad? Y por último, la inferencia de acción. Responde a la pregunta ¿qué pasó? Lo trajimos porque le duele mucho la rodilla. Ayer se golpeó. ¿Qué le pasó a la persona? Puede que tuviera algún accidente ayer. ¿En dónde? La rodilla. Puede que haya estado jugando, se cayó y se raspó. Ahora acá también podemos sacar otra inferencia, ¿a dónde lo llevan? No dice literalmente, pero podemos suponer que a un hospital o con el doctor. Entonces, si te das cuenta, nos volvemos detectives del texto. Tenemos que buscar las pistas que nos dan y de ahí sacaremos nuestra propia conclusión. Y te dejaré 2 retos hoy. La mejor manera para poder ejercitar las inferencias es a través de las adivinanzas. Estas 3 adivinanzas quedarán para que tú las compartas con quien estés en casa y puedan determinar conclusiones. La primera, en el mar yo no me mojo, en las brasas no me quemo,
En el aire me sostengo y me tienes en tus brazos. ¿Quién es? La segunda, un caballo entró en el mar Negro. ¿Cómo salió? Y la tercera, algunos meses tienen 31 días, otros solo 30. ¿Cuántos tienen 28 días? Acá ya estarás ejercitando las inferencias. Leerás el texto y también, con base a lo que tú ya conoces, podrás sacar tus conclusiones. Y por último, para que redactes 3 oraciones, te mostraré los siguientes dibujos y tendrás que sacar, a partir de este dibujo, una oración en donde se pueda inferir una profesión. Una oración en donde se pueda inferir tiempo. Y una oración en donde se pueda inferir lugar. Gracias por tu atención y te recuerdo que guardes tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. También que compartas con las demás personas que te acompañan lo que has aprendido y también puedas discutir con ellos estas adivinanzas que te dejé. Te recuerdo también que hay algunas fechas que conmemoramos en junio, por ejemplo el 25 de junio, el Día del Maestro, y te recuerdo por último que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Gracias por tu atención y quédate en casa. Hasta una próxima oportunidad.